el asambleísta Germán Calle. Gracias, señor presidente. Efectivamente, muy pocas veces estamos casa llena y se debe a que estamos, por supuesto, tratando un asunto de gravitante interés. Hemos llegado a este segundo debate y es obvio para todos quienes han observado las vicisitudes del tratamiento de una manera, digamos, forzada, a pasos forzados, una ley que tiene más de 404 artículos y que lógicamente los 30 días, por más esfuerzos que se hayan puesto de parte de todos los asambleístas, sigue siendo insuficiente. Entremos por un muy rápido análisis, porque hay tantas cosas, a centrarse en el carácter de la constitucionalidad. El artículo 136 de la Constitución exige, manda al menos dos requisitos para que un proyecto de ley que se presente con carácter de urgente al seno de esta Asamblea Nacional se cumpla. El uno de ellos es la unicidad de la materia, es decir, que las reformas que se pretendan hacer solamente versen sobre un solo tipo de materia. Y lógico, el otro también es de que sea presentado con la suficiente motivación. Veremos inmediatamente que no se cumple ninguno de estos dos preceptos. Hay ausencia en la unicidad de la materia. Claro, dentro de los 22 cuerpos de ley que se pretenden reformar, están materias tan disímiles, tan diversas, tales como la educación superior, el Código Orgánico Integral Penal, el COTAD, la Ley de Aviación Civil, la Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos y un largo etcétera, etcétera. Por supuesto, se podrá decir que en forma general todo tiene que ver con la economía, pero de la misma manera se está transgrediendo el límite constitucional de buscar especificidad en el tratamiento de aquellos proyectos que con urgencia económica tengan que ser tratados en el Pleno, en la Asamblea Nacional en general. Hay carencia de motivación suficiente, lo confiesan los mismos autores de este proyecto cuando efectivamente dicen que muchas de las propuestas que efectivamente van a tener un impacto económico no son posibles de calcular sino hasta después de que se entren en vigencia. Aquí, a confesión de parte, relevo de pruebas, no existe tampoco la suficiente motivación que exige el 136 de la Constitución de la República. No existe unicidad de materia, no existe suficiente motivación. Este proyecto jamás debió ser calificado para su tratamiento posterior. Hay otras inconstitucionalidades. Vamos solamente a referirnos como ejemplo a aquella que tiene que ver con la introducción de nuevo tipo de reglas macrofiscales, se dice, y se habla de conceptos tales como sostenibilidad fiscal, que afectan grandemente a los procesos autonómicos, con lo que instituciones del Estado como el IAS, el ISFA, el ISPOL y hasta los gobiernos autónomos descentralizados tienen que presupuestar. Y efectivamente esto milita en contra de la autonomía económica y financiera que con rango constitucional están provistos. Por ahí ya hemos visto también comentarios que se dice que efectivamente por algún pequeño error se está afectando la autonomía de lo que son los sistemas de seguridad social en estas diferentes instituciones. Vamos adelante. Sí, hay una que se vende como positiva, se reclama autonomía para el Banco Central, pero lo que pasa es que esta supuesta autonomía transgrede el artículo 303 de la norma suprema del Ecuador, de la Constitución, en donde el Banco Central está establecido como un instrumento accesorio de la decisión que finalmente está establecida para el Ejecutivo.
para el presidente de la República, que cada 4 años es elegido por un pueblo, y esa supuesta autonomía va a ser manejada por estos 2 nuevos directorios, constituidos cada uno de ellos por 5 personajes, sobre los cuales se están estableciendo requisitos absolutamente laxos: no más de tener 35 años de edad, no más de tener un título apenas de 3er nivel universitario, pero eso sí, de haber estado vinculado a funciones trascendentes durante 10 años en la banca. Es decir, el presidente, el Ejecutivo, el ministro de Finanzas, que es órgano rector de las finanzas públicas del país, quedan relegados a un segundo plano. ¿Para qué? Para, a través de esta supuesta autonomía del Banco Central, que es inconstitucional, poder manejar la nueva estructura financiera de lo que significa el dinero de los ecuatorianos. Pero aquí llegamos a un momento realmente de alarma. Y claro, debo indicarles que en la comisión ni siquiera logramos tratar ninguno de los artículos que corresponden a algo que realmente es muy preocupante, al Código Monetario y Financiero, y en donde, a través de la normativa propuesta, que repito, no fue posible tratarla, ninguno de sus artículos, obviamente por motivos de tiempo, por más que hubo la voluntad de hacerlo. Aquí se está generando un riesgo moral de crisis sistémica, lo cual es importante entender de qué se trata. Los artículos 230 y 327 en su disposición 12ª proponen una disminución en forma gradual hasta su completa extinción de lo que se denomina proporción de liquidez doméstica. Esta es una cantidad, el 60% de todos los depósitos que los ecuatorianos tenemos en la banca nacional, efectivamente están obligados hasta ahora por el Código Monetario y Financiero a que sean invertidos aquí en el Ecuador. Pues ahora esta proporción, el 60%, verase extinguida, de tal manera que se genera un riesgo que, al solo criterio de los que son los señores banqueros, que son no los dueños del dinero, son apenas los intermediarios de los depósitos de todos los ecuatorianos, puedan efectivamente verse por sus propias decisiones, de acuerdo a sus propios intereses, trasladar ese dinero hacia el exterior. Fíjense cómo aquí en este simple gráfico puede afectar la disminución de la proporción de liquidez doméstica. Se trata de lo siguiente: es verdaderamente un círculo vicioso. Esto va a provocar la fuga de capitales. El interés del manejo por parte de los bancos va a disminuir la liquidez existente en el país, lo cual va a producir una crisis de liquidez. Si no hay dinero, dólares suficientes, van a incrementarse las tasas del interés sobre el dinero, y esto va a redundar en un aumento de un estado de recesión. Pero es más, esta recesión genera nueva fuga de capitales, nueva crisis de liquidez, nuevo incremento de tasas, y así circularmente, hasta que puede estallar una crisis sistémica, que puede ser simplemente la falta de capacidad de uno o algunos bancos para poder tener la posibilidad de atender al público en ventanilla, es decir, de permitir que los ecuatorianos puedan retirar sus dineros. Ya pasó un escenario de crisis sistémica en los años de 1999 y del 2000. Ya los ecuatorianos sabemos de qué se trata. Aquí se está ya normando, y es el artículo del proyecto número 144 en su numeral 5 que indica ya: en el evento de una crisis sistémica,
la Junta, esta Junta Bancaria, deberá comunicar sobre el particular al presidente de la República. Solo le comunica, nada más, y tendrá la atribución exclusiva de adoptar las decisiones y dirigir las acciones que considere necesarias para afrontar en base a los informes técnicos respectivos. Pues bien, en los artículos subsiguientes 234, 235 y 236, los instrumentos que efectivamente se proponen para afrontar una crisis sistémica son operaciones que regulan la liquidez en un país y que generalmente se hacen cuando hay capacidad de emisión por parte de un banco central y se tratan de operaciones de mercado abierto. Enseguida, señor presidente, debe un poquito más de tiempo de tener una ventanilla de redescuento y la emisión de valores del Banco Central. Esta crisis sistémica, por supuesto, es en base a la falta de liquidez que promueve este escenario de crisis sistémica. Lo único que va a promover es la desdolarización, porque en un momento dado, lógicamente, no va a haber otra alternativa que emitir una nueva moneda. Este proyecto de ley, como había dicho, norma esta situación de manera explícita en el artículo 144 y 5, que no lo hemos visto, que no lo hemos tratado y que ojalá en esta tarde al menos hagamos ese buen propósito de discutir desde diferentes puntos de vista este escenario de crisis sistémica que sería artificiosamente inducido y que causaría una grave crisis política y conmoción interna. Crisis sistémica que produciría este tipo de crisis política. Voy a terminar, señor presidente, con la siguiente conclusión. Han habido valiosas propuestas de todos los tipos en el trabajo de la comisión. Hoy mismo, aquí a las afueras de este edificio, está el movimiento indígena. La CONAI dejó una propuesta a la comisión. No veo entre los insumos esta interesante propuesta económica, una de ellas totalmente disruptiva, novedosa, que tiene que ver con bajar los impuestos en este país, bajar de 12 puntos del IVA a 10 puntos del IVA, que con otros tipos de propuestas pueden ser una alternativa para fondear de una manera más democrática ese presupuesto que ya mismo vendrá a ser motivo de discusión en este pleno de la Asamblea Nacional. Solicito, señor presidente, que los dirigentes de la CONAI que están aquí afuera se les permita al menos un corto tiempo volver a explicar en este foro al país lo cual es su propuesta económica, que yo lo digo absolutamente disruptiva, interesante, que se guía por la regla del que más tiene, más debe contribuir a la equivalencia de oportunidades para el desarrollo, para la salud, para la educación equivalente de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente.